Gracias igualmente a la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Es un verdadero honor para mí estar aquí. Lo primero que quiero decir antes de empezar mi charla es que no tengo ningún conflicto de interés, no conduzco investigación para ningún laboratorio en este momento sobre este tema, no recibo honorarios por los conceptos que voy a expresar y son exclusivamente mis conceptos. Cada vez que me pasa esto yo me pregunto por qué yo tengo que pararme a hablar de cosas que no se ven, que no se tocan, que no se pueden demostrar. Yo no tengo el tubito de mi colega venezolano para ver el tumor en la papila ni para romper el cálculo, pero esa desviación mía de estar hablando de síndrome de intestino irritable, de dispepsia, de estar leyendo sobre el tema y de ver pacientes en esta área, pues ya no la puedo corregir. Así que en el tiempo que me quede de aquí en adelante seguiré hablando de lo mismo. Lo que pretendo en estos minutos es hacer una definición rápida de lo que es la dispepsia funcional, dar algunos elementos epidemiológicos, cuál es la clasificación actual, cuál es la propuesta de fisiopatología que se maneja en este momento, algunas posibilidades farmacológicas y algunas conclusiones que podamos sacar finalizando la media hora. Es uno de los diagnósticos, uno de los dos diagnósticos más frecuentes en gastroenterología, solo superado posiblemente por el síndrome de intestino irritable. Son dos diagnósticos que veo con muchísima frecuencia, que no producen dinero, no hay procedimientos para hacerle a estos pacientes, no hay sino que gastar tiempo entrevistándose con estos pacientes. Un cuarto de la población mundial en algún momento de su vida tiene dispepsia funcional. Poquísimas alteraciones o enfermedades podemos tener que tengan este impacto epidemiológico. En los Estados Unidos, donde hay estadísticas, se demuestra una incidencia anual de casos nuevos del 6%. Es una cifra también escandalosa. Y el 5% de los costos de salud en la consulta externa de ese país se originan atendiendo pacientes con dispepsia funcional. Más de $1 billón americanos, que son muchos más que nuestros billones. Como sucede con casi todos los trastornos funcionales, no hay estadísticas en nuestro país que nos permitan hacer afirmaciones locales. Recientemente condujimos un estudio, una encuesta telefónica y por internet en empleados y estudiantes y profesores en la Universidad Javeriana sobre presencia de trastornos funcionales, fundamentalmente dirigidos a síndrome de intestino irritable, pero se podían sacar datos para otras entidades, y más del 18% de quienes contestaron la encuesta cumplían con criterios de Roma 3 para dispepsia funcional. Hay algunos otros datos epidemiológicos importantes, y es que esta es una entidad en la cual los síntomas resuelven espontáneamente en casi la mitad de los pacientes. Esto es una cosa buena para los pacientes, pero es una pésima cosa para la investigación en dispepsia funcional. Porque cuando la mitad de la gente se mejora sin hacer nada, cualquier intervención farmacológica habitual tiene ese tipo de limitación para su análisis. Lo que sí es evidente es que son pacientes que tienen una calidad de vida francamente alterada y no hay ni un solo caso descrito en la literatura de muerte por dispepsia, afortunadamente. Criterios actuales de Roma 3 para dispepsia funcional, que rápidamente los vamos a mirar. Síntomas de por lo menos 3 meses de duración, con 6 meses de inicio previo, donde
los síntomas fundamentales son plenitud postprandial, saciedad precoz, dolor epigástrico, ardor epigástrico, y que no haya ninguna evidencia de enfermedad estructural, donde desafortunadamente en Roma 3 todavía se incluye como un criterio que permite hacer el diagnóstico de exclusión a la endoscopia digestiva alta. Mi planteamiento al final es que no debemos hacer endoscopia digestiva alta rutinariamente para el diagnóstico de dispepsia funcional. Los criterios de Roma 3, sin embargo, claramente hablan de la necesidad de hacer. Y Roma 3 divide esta alteración funcional en dos grandes grupos, en el grupo de pacientes con síndrome de dolor epigástrico o el grupo de pacientes con estrés o malestar postprandial. Este cambio permanente en los criterios de Roma 3 para clasificar la dispepsia es uno de los elementos que más dificulta el análisis de la literatura cuando vamos a ver intervenciones farmacológicas. Uno aquí tiene que preguntarse, ¿sirven los criterios de Roma 3? Y la primera afirmación es, no hay en la literatura latinoamericana todavía ningún trabajo que valide los criterios de Roma 3, ni ningún otro criterio en general, para clasificación de dispepsia funcional. Al aplicar en series grandes los criterios de Roma 3 en pacientes dispépticos, lo primero que aparece es que hay una sobreposición de grupos, como les mostraré en las dos diapositivas siguientes, y que es la aplicación de esos criterios no excluye la sobreposición de la dispepsia funcional en el mismo paciente con otros trastornos digestivos funcionales. Hay una cosa buena que tiene Roma 3 cuando analiza pacientes con dispepsia y es que excluye los pacientes que tienen agriera como síntoma. Y eso saca de este grupo a los pacientes con dispepsia de tipo reflujo o al reflujo mal clasificado. Y eso permite entonces que empleando los criterios de Roma 3 podamos predecir de antemano qué pacientes van a responder adecuadamente a la terapia con inhibidores de bomba de protones cuando se emplean como prueba terapéutica. Dos grandes series en estas dos diapositivas donde se ve claramente que la aplicación de los criterios de Roma 3 no logran separar, como sí sucede ya con el síndrome de intestino irritable, los pacientes con dolor o con malestar postprandial en ninguna parte del mundo. Eso está significando que los criterios de Roma 3 no tienen una buena sensibilidad y especificidad en lo que tiene que ver con la clasificación sintomática de pacientes. ¿En qué estamos en la concepción actual en la fisiopatología de la dispepsia funcional? 6 elementos claves. Los pacientes tienen disfunción sensomotora. En algunos pacientes es importante la presencia del Helicobacter pylori. Hay elementos psicosociales que ya iremos viendo. Es también evidente que hay una desensibilización del sistema nervioso central, que hay factores genéticos, como los mencionaba el doctor Otero, que pueden hacer que ocurran epifenómenos genéticos y que evidentemente hay una desregulación del sistema inmune en todo el tubo digestivo, pero fundamentalmente en el estómago. Eso, traducido de otra manera, nos habla de un complejo multifactorial, en el cual hay hipersensibilidad gástrica, hipersensibilidad duodenal, hay alteraciones en la relajación fúndica, hay neuropatía vagal, hay alteraciones propias del sistema nervioso central, hay sensibilidad al ácido,
hay una evacuación gástrica alterada, habitualmente disminuida, pero hay pacientes con dispepsia funcional que tienen vaciamiento gástrico acelerado, un grupo muy pequeño, habitualmente los pacientes que tienen disritmia gástrica. Todo este complejo fisiopatológico se traduce en esta bellísima diapositiva de un trabajo del doctor Talley, en la interacción de esos elementos, de un sistema nervioso central desensibilizado, de elementos de abuso, abuso social, abuso físico, de alteraciones en la motricidad del tubo digestivo, en una respuesta inmune alterada, que se traducen en los síntomas incluidos en la definición de la dispepsia funcional. 2/3 de los pacientes tienen disfunción antral o duodenal. Es decir, que afirmar que hay disfunción sensomotora en la dispepsia funcional es una verdad de apoyo. Los pacientes habitualmente tienen vaciamiento gástrico retardado, y el lograr clasificar en la clínica a estos pacientes crea un subgrupo que tiene un enfoque terapéutico diferente al de la población general. Esto nos abre la posibilidad de manejar terapéuticamente estos pacientes fundamentalmente con medicamentos que aceleren el vaciamiento gástrico o que produzcan relajación fúndica. La evidencia de asociación entre dispepsia funcional e infección concomitante por Helicobacter pylori es controversial. Es controversial no porque no exista Helicobacter en algunos pacientes con dispepsia funcional, sino porque surgen siempre las mismas preguntas. ¿Por qué una infección que es tan generalizada en la población general no tiene el mismo número de pacientes que tienen la alteración que supuestamente tiene relación de causalidad? Y es que el Helicobacter no es sino un elemento más que puede producir manifestaciones clínicas. Estos 3 estudios que están allí escritos en la diapositiva, el estudio Héroes, el estudio ORCID y el estudio OK, demuestran clarísimamente que no hay evidencia significativa de mejoría con la erradicación del Helicobacter. El número necesario a tratar de pacientes en los cuales haya Helicobacter y haya dispepsia es muy alto para que se justifique la erradicación sistémica del Helicobacter. Esto va en contravía con la posición del consenso de Maastricht y de la AGA, que recomiendan hacer tratamientos de pruebe, haga una prueba serológica habitualmente y trate antes de hacer endoscopia. Mi postura es que no hay que hacerlo, y menos en un país como el nuestro, donde la posibilidad de infección por el Helicobacter es tan alta y la frecuencia de casos nuevos de cáncer gástrico es tan alto. Yo creo que, como lo planteaba William, el enfoque de manejo del Helicobacter y asociado a cáncer gástrico es por el otro lado, por el lado de la gastritis crónica y no por el lado de la dispepsia funcional. Esto es discretamente anecdótico. Todos los autores hablan de asociación de dispepsia funcional con abuso y enfermedades mentales. Lo único que está plenamente comprobado es que los pacientes con ansiedad y depresión tienen hipersensibilidad visceral que podría ser una explicación tanto en el síndrome de intestino irritable como en la dispepsia funcional, pero esta no es, para mi gusto, una relación causal. Ya no hay que hablar de las señoras histéricas que hacen síndrome de intestino irritable o que somatizan, como se empleaba en otra época. Los trastornos funcionales todos tienen una base neurológica en el denominado sitio de manejo del estrés en el cerebro, que produce una desregulación
en todo el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico periférico. Esa alteración se ha probado con estudios por imágenes donde se encuentra que hay una desregulación o una regulación alterada entre la actividad de la corteza cingulada y el tallo cerebral. Mientras la una excita, la otra inhibe y se produce una perplejidad del sistema nervioso entérico que se traduce clínicamente en la dispepsia funcional. Hay múltiples polimorfismos que están evidentemente demostrados entre trastornos funcionales y alteraciones genéticas. El más clásico, el típico, el que ha sido más estudiado es la asociación entre portadores homocigotos de la subunidad beta 3 de la proteína G en el genotipo C825T. Esta subunidad beta 3 es una proteína mensajera muy potente intracelular. Y el tener alteración en la expresión genética de esa proteína lleva a que las células dentro del estómago, especialmente las que tienen que ver con liberación de neurotransmisores, se vuelvan disrítmicas hacia el proceso digestivo. Eso se traduce entonces como una alteración en la motilidad. Igual que se habla en el síndrome de intestino irritable posinfeccioso, hay una fuerte tendencia a incluir un grupo de pacientes con dispepsia posinfecciosa. Estos pacientes está demostrado que tienen aumento de células T, agregación de CD8 y disminución de CD4, con una disposición en conglomerado alrededor de las criptas de un número importante de macrófagos que activan la respuesta inflamatoria. Igualmente hay aumento en interleuquinas, hay depósitos de eosinófilos y todo eso se traduce clínicamente por vaciamiento gástrico alterado, que es una de las manifestaciones de la dispepsia funcional. La propuesta: no hagamos endoscopia digestiva para estudiar dispepsia, no la hagamos si no están estas señales de alarma. Señales de alarma que están planteadas en un documento publicado por el Instituto Nacional de Salud y Cuidado de la Salud del Reino Unido, y que son fundamentalmente edad de inicio de la dispepsia después de los 55 años, el antecedente de hemorragia digestiva o de disfagia o de pérdida de peso, la presencia de vómito persistente, de anemia ferropénica o, lógicamente, la palpación de una masa epigástrica o la presencia de una prueba de laboratorio normal que esté asociada en posibilidad con la aparición de dispepsia. En un país con recursos económicos que no alcanzan para cubrir las necesidades de la población, el uso indiscriminado en una patología de tan alta presentación como sería la dispepsia de la endoscopia digestiva como el método de estudio, consumiría una cantidad muy importante de recursos que creo que no sería responsable de parte nuestra hacerlo. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos? Modificar la dieta, modificar el estilo de vida, suprimir el ácido, erradicar el Helicobacter, dar prokinéticos, dar antidepresivos o utilizar terapias alternativas. ¿Dónde está la evidencia? William mencionaba en una de sus diapositivas este metaanálisis muy importante de Moayedi, en el cual él demuestra que si se compara con placebo, hay un porcentaje de mejoría al inhibir el ácido con inhibidores de bomba de protones, al compararlo contra placebo del 34 al 25%, pero sin embargo, si bien esta diferencia es estadísticamente significativa, tiene un número necesario a tratar de pacientes muy alto. Y
Lo otro que demuestra este metaanálisis es que los inhibidores de bomba de protones son potencialmente mejores para prueba terapéutica que los bloqueadores H2. Pero no deben ser administrados en todos los tipos de pacientes. Solo se deben dar en pacientes que tengan sintomatología que semeje reflujo. Responden un poco menos los pacientes con dispepsia funcional de tipo dolor y no tienen ningún tipo de efecto los inhibidores de bomba de protones en los pacientes con dismotilidad. Siguen sin poderse responder por cuánto tiempo hay que darlos, a qué dosis y cuál de los inhibidores de bomba de protones sería el indicado. Igual el metaanálisis anterior. Si no hay inhibidores de bomba de protones, si no hay plata para los inhibidores, los bloqueadores H2 serían potencialmente otra alternativa, aunque tienen un número necesario a tratar todavía alto. O los medicamentos que racionalmente parecerían estar más indicados, que son los proquinéticos. Proquinéticos hay muchos, ya los veremos en una diapositiva rápidamente a continuación, pero si se miran globalmente, el riesgo relativo de disminución de síntomas comparado contra placebo al administrar proquinéticos, fundamentalmente los más estudiados que son domperidona y cisaprida, es del 10%, con un número necesario a tratar igualmente importante de 7. No hay efecto evidente de la metoclopramida en el manejo de los pacientes con dispepsia funcional, y es vergonzoso, en eso acompaño en la cruzada a William Otero, que sigamos utilizando ese medicamento como el medicamento clave para el manejo de los trastornos funcionales en el país. No importa que sea el único que esté en el POS, es mejor no darles nada a los pacientes. Hay promesas de funcionamiento con medicamentos como la itoprida y están en desarrollo dosis bajas de acitromicina como un proquinético importante para el manejo de la dispepsia funcional. Hay otro grupo de medicamentos que son aquellos que se denominan actualmente anestésicos viscerales o relajantes fúngicos. Buspirona, un medicamento viejísimo que utilizábamos como antidepresivo, que ha demostrado tener utilidad en este tipo de pacientes, o medicamentos relativamente más nuevos como la caotiumida, en los cuales desafortunadamente lo único que hay son estudios de control de calidad de vida, donde evidentemente los pacientes se mejoran, pero no hay análisis sintomático. No importa cuál se utilice, aquí está la metoclopramida, la domperidona, la tioprida, la levosulpirida, la eritromicina, la mosaprida. Lo importante es que sepamos qué tipo de efecto tiene el medicamento que vamos a utilizar, cuál es la dosis a utilizar y cuáles son los efectos secundarios. Los proquinéticos tienen una escala invertida, en la medida en que sean más eficaces, tienen más efectos secundarios. Medicamentos que no tengan efectos secundarios no logran aumentar la motilidad del tubo digestivo. ¿Erradicar el helicobacter? Es la otra pregunta que uno se tiene que hacer, y yo pienso que no hay que erradicarlo. No hay que erradicarlo sin demostrarlo en los pacientes con dispepsia funcional. El número de pacientes a tratar para lograr un impacto en el manejo de esta entidad es muy alto, y la posibilidad de aparición de resistencia antibiótica utilizada masivamente sin pruebas confirmatorias hace que mi opción sea la de no tratar. Antidepresivos, allí está el trabajo más importante, que es el metaanálisis del doctor Pasos. Fundamentalmente demostrado el efecto benéfico de antidepresivos tricíclicos, un poco menos, pero porque han sido menos estudiados, de los recaptadores de la serotonina. Y
hay un grupo de estudios que yo pienso que van a ser muy útiles en el futuro, y es en los pacientes con tipo dolor, dispepsia funcional tipo dolor o estrés postprandial, la utilización de venlafaxina como un medicamento útil. Pero igual hay también otro tipo de cosas que han demostrado ser útiles. Por supuesto que son útiles en un grupo de enfermedades que se mejoran tanto espontáneamente o que tienen una efecto, una respuesta al placebo en forma tan importante, y son la acupuntura y el iberogás. El iberogás es una mezcla de hierbas cuya etiología no está claramente establecida, pero que tienen utilidad en el manejo de estos pacientes. Yo quiero compartir con ustedes algunos de los artículos más importantes que han sido publicados sobre el tema en los últimos 3, 4 años. Los voy a pasar rápidamente. Y mis conclusiones. La dispepsia funcional es un trastorno complejo o heterogéneo, con cambios continuos, desafortunadamente, en sus criterios diagnósticos, en los que se han demostrado múltiples alteraciones fisiopatológicas que alteran la función gástrica y dan origen a los síntomas. Los trastornos de motilidad y de percepción cerebral son los más importantes y fundamentan casi todo el abordaje terapéutico actual. Las alteraciones del eje cerebro-intestino y el rol del estrés son determinantes en la aparición de este síndrome. Para fines de investigación se deberían emplear sistemáticamente los criterios de Roma III. Recordar que es una alteración muy frecuente, que una quinta parte de la población lo puede sufrir, que es crónica, que es recidivante y que tiene un curso clínico fluctuante. No está asociada a mortalidad, altera severísimamente la calidad de vida y no es posible en la mayoría de los pacientes determinar una alteración endoscópica, y hay muchas posibilidades farmacológicas cuya eficacia no es la mejor, y nuestro esfuerzo en la clínica diaria debe ser clasificar al paciente en los subgrupos para darle la mejor respuesta terapéutica posible. Muchas gracias.